Hola gente, hola a todos y a todas. Seguimos con la geometría del último ciclo de primaria. Bueno, habíamos empezado en el 70, por lo tanto, esto será el 71. Aproximadamente para los dos últimos cursos de primaria, ¿de acuerdo? Y en el vídeo anterior vimos los fundamentos de la geometría, es decir, lo que era pues las líneas, es decir, una dimensión, las figuras en el plano, de la pizarra, líneas y figuras geométricas, que son dos dimensiones, es esto que he representado aquí, y luego en el espacio, pero eso a título de simplemente de curiosidad, porque nosotros vamos a manejar geometría plana, es decir, líneas y figuras en el plano. Bien, y ya hemos visto que pues una línea, por ejemplo, yo la puedo representar de esta forma, es decir, cojo dos rectas numéricas, las coloco así, ya sé yo que estos son perpendiculares, porque algo sabemos, pero bueno, no mucho más. Y entonces, si yo divido pues en números enteros, 1, 2, 3, podrían ser números con decimales perfectamente. Dividiendo pues 1, 2, 3, 4, 5, etc. El 1, 2 es decir un eje X horizontal, un eje X vertical, ¿no? También podría continuar con negativos hacia acá y con negativos hacia acá, pero de momento no lo pongo. E imaginaros que esto y esto pues son, lógicamente, este puntito, este vértice de aquí, el origen, es la esquina de la pizarra, y eje vertical, y eje horizontal y eje vertical. Y cualquier cosa que yo dibuje aquí es en dos dimensiones, porque no se va a salir de la pizarra. Y tiene una dimensión X y una dimensión Y, es decir, este punto tiene ese punto, ahí, que se cae esto. Bueno, vamos a soltar las gafas. Este puntito de aquí, pues tiene coordenada X, que es 2, coordenada Y, que es 3, y yo digo que este es el punto O, por ejemplo, pues 2, 3, X y Y, 2 y 3. Este punto es el punto A, por ejemplo, y este es el punto B, ¿no? Y esto tiene, el punto A tiene coordenada X 5, ¿no? Es decir, es 5, lo represento así, y coordenada Y 10. Y ya lo tengo perfectamente determinado en el plano, ya sé dónde ponerlo, ¿no? O sea, tengo su localización, porque esto no tiene dimensiones, es un punto, pero todos son conjuntos de puntos. Por lo tanto, lo primero es saber cómo poder localizar, cómo poder posicionar esos puntos. Punto B, pues oye, esto es 8, y esto es 4. Vale, pero es que si uno de los puntos tengo líneas, y tengo ya unos segmentos de recta, unos segmentos que conozco el origen y el final, y a lo mejor puedo tener determinada su longitud conociendo precisamente estos dos puntos. Por supuesto que sí, pero lo que pasa es que esto no se ve en primaria, pero ya os digo que conociendo este punto y este punto, puedo saber qué longitud tiene este segmento. Hombre, pues si conozco los puntos extremos y conozco la longitud, conozco bastante. Y este también, lo mismo. Y además, si yo tengo aquí otro punto y uno este punto y este punto, pues tengo una figura, tengo un cuadrilátero, ¿no? Y bueno, en fin, ya voy un poco más allá, pero es que además estos dos puntitos, fijaos bien que intersectan, es decir, se cortan aquí, aquí, y aquí hay una especie de espacio que no es el mismo, no es el mismo si hay otra línea aquí y aquí, es decir, no es lo mismo, fijaos bien, es decir, estos dos puntos intersectan, pero no es lo mismo esto que esto, o que esto. Bueno, pues yo a este espacio, este espacio de aquí, vamos, este espacio no, el plano, ese plano, lo voy a llamar ángulo, es decir, y lo llamo alfa. Vale, venga, alfa. Y, claro, de alguna forma me da, pues hombre, si yo referencio esta línea con respecto a esta otra, no es lo mismo este ángulo que este. O sea, entonces, bueno, porque esto iría a otro punto, a que fuese. Porque por una línea solo puedo pasar por dos puntos, me da lo mismo que el punto que esté aquí, que esté aquí, que esté aquí, ¿de acuerdo? Es decir, este plano, por decir así, esta porción de plano, pues no es la misma. Entonces, bueno, pues si yo ideo una forma de poder medir esto, de alguna forma me va a dar la inclinación, me va a dar algo, en fin, y a lo mejor eso lo puedo utilizar. Insisto que estamos con los comienzos de la geometría. Bueno, pues yo a esto lo voy a llamar ángulo. Lo represento normalmente con letras griegas, yo lo llamo alfa, es decir, fijaos bien que cuando dos líneas cortan en este ángulo, en este y en este, o sea que es que bueno, en fin, tiene su importancia. Y lo voy a medir en grados, minutos y segundos, de una forma parecida a cómo hacemos con el tiempo. El tiempo son horas, minutos y segundos, es decir, es sistema sexagesimal. ¿Por qué? Porque van de 60 en 60. Es decir, una hora es 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Bueno, pues aquí lo mismo.
lo voy a llamar grados, lo represento así con un cerito, lo pongo grados con letras, ¿no? Minutos y segundos, pero, y el sistema es hexagesimal, es decir, un grado van a ser 60 minutos y un minuto van a ser 60 segundos, ¿de acuerdo? Pero no lo escribo así, sino así. Es decir, para diferenciar un poco de lo del tiempo, de las unidades del tiempo, 23 grados con un cerito aquí, 37 minutos con un apóstrofe, esto es minutos, y con 2 apóstrofes en segundos. Ya está, ¿vale? Bueno, pero la pregunta que nos hacemos ahora entonces, ¿cuál es? Lógicamente, ¿qué es un grado? ¿Cómo defino el grado? Porque va a ser una medida de este plano, de este conjunto, de esta parte del plano, en fin, que yo llamo ángulo precisamente. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, fijaos bien, porque la definición de ángulo realmente es muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla. Porque vamos un poco de una forma parecida al tiempo. Es decir, yo tomo una circunferencia, cualquiera, me da lo mismo el tamaño de la circunferencia, y la divido en 4 ejes. Es decir, 4 ejes que ya sé yo que estos ejes los trazo de forma que pasen por el centro de la circunferencia y de forma que este espacio, este espacio, este espacio y este espacio sean el mismo. Es decir, ya sé yo que esto se llama perpendiculares, por supuesto. Pero bueno, no me quiero anticipar, simplemente hablo de plano, hablo de este plano que lo llamo ángulo, este de aquí y este de aquí son iguales. Y ahora voy a hacer lo siguiente, y me da lo mismo el tamaño de la circunferencia. Voy a dividir toda la circunferencia, ya recuerdo que cuando hablábamos de horas, dividíamos en 12 o en 24, y hombre, íbamos directos a la idea del reloj, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a hacer lo siguiente, lo voy a dividir en 360 grados. En 360 partes, es decir, partes, o sea, una parte, otra, o sea, una parte, bueno, más pequeñita como es lógico, una parte, otra parte, y cada una de estas cosas, es decir, y de tal forma que en toda la circunferencia haya 360 partes. Y según eso, aquí está el cero, ¿vale? Porque empiezo ahí, y hacia la izquierda, sentido contrario a los agujeros del reloj, aquí va a estar el 90. ¿Por qué? Porque aquí va a estar el 180, aquí va a estar el 270 y aquí va a estar el 360, efectivamente. O sea, vamos a ver, parte, pum, aquí 90 partes, vale. Aquí 180 partes, justo en la mitad. Aquí las 3/4 partes que serán 270 y aquí el completo que es 360 que me coincide con el 0, ¿no? Y seguiría. Porque si yo a 360 le sumo 90, pues ahora me voy aquí 90 partes. Si yo me voy a 540 partes. Si yo a 540 partes le sumo otros 90, pues me voy a 630 partes, etcétera, etcétera. O sea que podría estar dando vueltas, pero lo importante es que yo he dividido esto en 360 partes, ¿no? Y a cada parte, es decir, 360 partes, y a cada parte es, una parte es un grado. Un gradito, pero además es que a cada gradito de estos también lo voy a dividir en 60 partes, es decir, un grado dividido en 60 minutos, es decir, 60, así, lo voy a escribir así, ¿vale? Es decir, 60. Y a cada minuto, claro, esto no lo puedo entender, y a cada minuto, un minuto, es decir, esto lo divido en 60 segundos, con dos apóstrofes, ¿vale? Bueno, como yo no dibujo especialmente bien, o sea, vamos, que dibujo fatal, pero aquí tampoco me hace falta ser un Picasso, evidentemente. Bueno, pues vamos a sacamos unas cuantas figuritas de internet y a lo mejor pues lo vemos mejor. Fijaos, vamos a ver. Entonces, yo estoy hablando de esto. Creo que se ve, he puesto la cámara suficientemente cerca, creo, para que esto, bueno, más o menos se vea. Bueno, fijaos bien, aquí tengo esta circunferencia, que me da lo mismo el tamaño, porque fijaos bien que la circunferencia podría ser así, o podría ser así, pero es igual, porque es que si yo tomo este ángulo es esto de aquí, pero también esto de aquí, es decir, la apertura es la misma, y me da lo mismo el tamaño de la circunferencia. Mira, esto es importante, o sea, que cualquier circunferencia, yo la divido en 360 partes y eso es un grado. Bueno, pues entonces fijaos bien que aquí está el 0, aquí está el 90, aquí está el 160, aquí está el 270, ¿no? Pero bueno, luego hay parcialmente, es decir, si este es el 0 y este es el 90, pues hombre, el 30 estaría pues más o menos por aquí y sería este arco, o este ángulo, me da lo mismo, este arco y este ángulo
la medida en grados es la misma. El 45 pues son exactamente en la mitad, es decir, este ángulo y este ángulo pues sería lo mismo. El 60 pues por aquí, y luego a partir del 90 pues 120, 135, 150, es decir, más o menos hasta 180, es decir, que fijaos bien que, bueno, vale, líneas más o menos para ver más o menos dónde caerían las diferentes medidas angulares. Y a mí me dicen, oye, ¿cuánto es 240? Bueno, pues 240, que está aquí el punto, fijaos bien, sería desde aquí, todo esto, hasta aquí. ¿De acuerdo? De aquí, es decir, todo esto. ¿Cómo se miden estos ángulos? Ya sabéis que se utiliza una herramienta que se llama transportador, es esto. O sea, si yo tengo de, oye, ¿cuánto es la medida de este ángulo? No tengo ni idea, pues cojo el transportador y lo planto aquí. Y al plantarlo aquí, imaginaros que esta línea es esta, digo, la planto encima, porque esto es transparente, ¿no? Lo planto encima y digo, esta medida y aquí me la da. Ya está, se acabó. Esto, bueno, no ha lugar aquí hablar de utilizar esto, porque bueno, esto lo hacéis en sí, esto es una tontería, ¿entiendes? Yo simplemente lo menciono. Y entonces, hablando de ángulos, fijaos bien esto, la referencia de 90 grados es muy importante, ángulos mayores de 90 grados o ángulos menores de 90 grados, porque lo que está claro es que si yo a mí me dicen, oye, un ángulo de 45 grados, y digo, vamos a ver, si yo hago esto, y yo sé que esto son 90 grados, pues 45 grados, pues era esto. ¿Por qué? Pues porque la mitad, o sea, a ver, 45 grados. Y si me dicen 30 grados, aquí está, pues 30 grados, pues sería, pues bueno, más o menos por ahí. ¿Por qué? Porque divido esto en tres partes, esto es una, esto es otra, y esto es otra. Ya está, se ha acabado. Etcétera, etcétera. Bueno, pues estos ángulos, ¿entiendes? Se suelen llamar ángulos agudos. Es decir, ángulos agudos son los que son menores de 90 grados. Y los mayores de 90 grados, pues se llaman obtusos. Vale, damos la vuelta a este papelito y hablamos de ángulos agudos. Agudo. Menor de 90 grados. Tened en cuenta que aquí está el 0 y aquí está el 90. ¿Vale? Ah, 90 grados. Todo esto. Ah, pues es un ángulo recto. Es decir, 90 grados, ángulo de 90 grados se llama ángulo recto. ¿De acuerdo? O sea, y entonces yo, fíjate bien que esta circunferencia la he dividido en 4 sectores con ángulos rectos, 90, 90, 90 y 90, o sea, y ya sé yo que cuando dos líneas se cortan con un ángulo de 90 grados, mira por dónde las voy a llamar perpendiculares, ¿de acuerdo? Las voy a llamar perpendiculares. Obtuso, mayor de 90 grados, es decir, una cosa, pues más o menos así. Pues sí, porque si yo hago esto y hago de este angulito, pues digo, este angulito lo que sea, pues 150 grados, yo que sé, 150 grados, vale, que está entre 90 y 180. Por lo tanto, todo esto, es un ángulo obtuso. ¿De acuerdo? Hay ángulo llano, esto no interesa. Ángulo llano es 180 grados, es decir, llano es 180 grados, se llama llano, o sea, es desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y bueno, cóncavo y convexo de momento no nos interesan, ¿vale? Así que no vamos allá con eso, o sea, agudo, recto, obtuso y llano, bueno, y completo, claro, aunque es un ángulo completo, pues oye, 360 grados, es decir, si yo empiezo por aquí y doy una vuelta completa a la circunferencia, aquí está el 0, pero aquí está el 360 grados. Bueno, pues digo ángulo completo, vale, es una circunferencia completa. ¿Qué pasa con estas medidas de ángulos? Que lógicamente son fundamentales en la geometría, fundamentales. Pero esto, que quede clarito, porque en principio su definición de grado y demás es tan sencillo como lo que estamos viendo. No le busquemos en principio 3 pies al gato, porque no los tiene. Es muy sencillo, así. Pero claro, y además es que yo encima las he definido de una forma parecida a las unidades de tiempo. Por lo tanto, fijaos bien, es decir, vamos a ver. 3 grados, que ya sé yo que 3 grados lo represento así. ¿Cuántos minutos son? Y no hace falta que diga, yo ya sé que estoy diciendo 1 grado son 60 minutos, vale, pues muy bien. 3 por 60 minutos, ¿de acuerdo? Esos minutos, o sea, 180 minutos, ¿vale? ¿Y en segundos?
Pues oye, si un grado son 60 minutos, pero un minuto de estos son 60 segundos, pues será 180 por 60 segundos, es decir, 0 por aquí, 6 por 8, 48, me llevo 4, segundo 4, es decir, 10.800 segundos. O sea que es que, igual que lo que hacíamos con tiempos, ¿no? Para pasar de grados a minutos a segundos hay que multiplicar por 60 y al revés, pues dividir. Es decir, sistema sexagesimal, porque va de 60 en 60. O sea, son grados sexagesimales. Lo digo porque esto lo leeréis y lo llamamos sexagesimales porque van de 60 a 60. Y a la hora de operar con ellos, ¿cómo opero? ¿Cómo sumo? ¿Se pueden sumar y restar grados? Hombre, vamos a ver. Gráficamente es algo tan sencillo como esto. Dice, oye, tú tienes un ángulo, este angulito de aquí, que vale 25 grados, 15 minutos, 14 segundos. Y este otro grado que vale 32 grados, 50 y... yo qué sé, bueno, vamos a ver, 37 minutos y 55 segundos, ¿vale? A esto lo llamo alfa y a esto lo llamo beta. Es decir, vale, venga, nada. Y digo, ¿cuánto vale alfa más beta? Pues oye, a ver, gráficamente es muy simple, porque digo, hombre, es que esto más esto es eso. A ver, pues resultado, pero numéricamente yo diría que es 32 grados, igual que con los tiempos, 37 minutos, 55 segundos y 25 grados, 15 minutos y 14 segundos. Y yo sumo esto como me lo encuentro. 14 es 4, 5, 9 y 1, 5, 6, vale. De momento lo dejo ahí, ya estoy viendo algo ahí. 5 y 7, 12, me llevo 1 y 1, 2 y 3, 5, vale. 52 minutos y 5 y 2, 7 y 2 y 3, 5, 57 grados. Sí, claro. ¿Pero qué ocurre? Esto está bien, por supuesto, o sea, pero vamos a ver. Manejamos sexagesimales, por lo tanto, esto nada de que sea mayor de 60 y nada de que sea, en este caso no lo es, pero en este caso sí. ¿Y entonces qué ocurre? Pues hombre, pues lo mismo que pasaba con los tiempos, que esto es 60 segundos más 9 segundos, ¿vale? Este 60 segundos es un minuto, que lo planto aquí, es decir, 57 grados. 52 más 1, 53 minutos y 9 segundos. O sea, exactamente igual que hacíamos con los tiempos. Pero lo que tiene que quedar claro es cómo definimos el grado, para ver posteriormente las utilizaciones que vamos a hacer de ello. Pero fijaos bien que cuando hablo de una figura, hablo de una figura, la que sea, es decir, esta figura tiene puntos, es en el plano, es un cuadrilátero, ¿de acuerdo? O un triángulo, me da lo mismo. Tiene punto, punto y punto, con unas coordenadas que yo puedo calcular la longitud, es decir, a este punto le llamo A este punto le llamo B, a este punto le llamo C. Al lado opuesto lo suelo llamar A minúscula, al lado opuesto al punto B lo llamo B minúscula, y al lado punto C, es decir, puedo calcular estas longitudes, lo que mide esto, conociendo este punto y este punto. Sí puedo, no en primaria, pero sí puedo, ¿de acuerdo? Pero es que además tiene este ángulo y tiene este ángulo, es decir, a este ángulo a lo mejor pues lo llamo alfa, a este lo llamo beta y a este lo llamo gamma, bueno, pues llamarlos, en fin, de la forma tradicional, con letras griegas, pero a lo mejor esta medida y esta medida tienen utilizaciones posteriores, importantes, interesantes e importantes, ¿de acuerdo? ¿Qué es el tema? Por lo tanto tengo que aprender no solo a calcular longitudes, que eso ya lo sé, cálculo numérico me lo resuelve, ¿no? Sino además a manejar grados, minutos y segundos, pero sobre todo saber lo que es, lo que significa, ¿no? Y yo creo que con este vídeo pues puede quedar bastante claro.